Oigan, tenemos que hablar del elefante en la habitación. Ayer pasó algo que no solamente es histórico, sino que aterrador. De entrada tuvimos a las dos mayores potencias nucleares de este planeta sentadas en la misma mesa en condición de igualdad con el objetivo no solamente de negociar paz, porque eso ya, o sea, van a venir a decirme, no, es que esto ya ha sucedido antes, Rusia y Estados Unidos se han sentado a la mesa. Sí, nunca como ayer. Con el afán no solamente de terminar la guerra en Ucrania, sino de reiniciar relaciones diplomáticas y comerciales. Ojo con eso. ¿Y por qué Europa está emperradísima y convulsionando? O sea, literal, ahorita a los líderes de Europa les está saliendo espuma por la boca por esto que está sucediendo. Yo sé que ustedes escuchan todo el tiempo en las noticias la OTAN, la OTAN, la OTAN, la OTAN, esto, la OTAN, lo otro. Pero hay un contexto más profundo acerca de la existencia de la OTAN, de lo que ustedes creen. Sí, yo sé que la Alianza del Atlántico y países que juraron protegerse entre sí en caso de una guerra, invasión, demás. Sí. O sea, por un lado está toda esa propaganda y mamadas y sentimentalismos que Estados Unidos siempre le vende al mundo a través de USAID o de cualquier otra maquinaria de propaganda que tenga disponible en el momento para que le compren el proyecto. Pero ayer a los europeos se les cayó la venda de los ojos, o no sé si no sabían y se hacían pendejos o qué pedo, pero se dieron cuenta que la OTAN en realidad siempre ha sido un engaño. Nunca ha existido con el propósito de proteger a nadie. Y aquí hay algo que también me hace un poco de ruido, si bien es cierto que estoy de acuerdo en que lo que Estados Unidos está haciendo es totalmente inmoral, como todo lo que hace, o sea. También hay mucha hipocresía por parte de los países europeos respecto a lo que está sucediendo actualmente. Porque seamos honestos, no es como que les preocupe la soberanía de Ucrania o que sigan vendiendo ese discurso ridículo es que la ocupación ilegal de Rusia en Ucrania. Y digo hipócrita porque nunca se quejaron cuando esa ocupación ilegal sucedió en Libia, cuando sucedió en Kosovo y muchas guerras a los que Estados Unidos los ha mandado a todos ellos. Y pues ahí también era en contra de la ley. Tampoco era algo muy ético que digamos, y sin embargo estuvieron apoyando, ¿no? Los utilizaron. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Sabemos que la OTAN fue inicialmente creada para que Estados Unidos se asegurara de que ninguna potencia, dígase Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, o ningún europeo después de esa guerra que devastó a toda Europa y prácticamente todo el mundo, tuviera la fuerza suficiente para recuperarse militarmente y volver a querer conquistar el mundo. Es decir, para tenerlos aquí, a todos, agarrados de los huevos. Y si no me creen, fíjense quién es el que controla todo. Sí, efectivamente, ¿con qué jeta se quejan los europeos que no tengan un papel en la mesa si quien es el que financia todo esto es Estados Unidos? Quien mandó toda la lana para Ucrania es Estados Unidos. Pero también esa dependencia es algo que fue creado de forma intencional. Y dependencia absoluta en todos los sentidos, porque no solamente estamos hablando del dinero, estamos hablando de que más del 60% de las armas que tiene o con las que cuentan hoy día las naciones que forman parte de la OTAN son fabricadas en Estados Unidos. Son forzados a comprárselas a Estados Unidos. Negocio redondo, mijito. Porque claro,
tienen prohibido comprarle armas a Rusia o a China. Y en aquel entonces, cuando se creó la OTAN, fue con el cuento o el pretexto de detener la invasión del comunismo en el mundo. ¿Pero qué creen? Que a Estados Unidos ya le conviene ser más compadre del comunista que de sus aliados. Porque sí, yo sé que muchos van a salir aquí a defender a la gran América y Trump y esas mamás. Pero fue Rusia la que le paró una putiza a Ucrania. ¿Acaso no se enteraron de los misiles que ha estado mandando el señor Putin a Kiev? Y que Estados Unidos no ha hecho más que mirar impotente sin poder detener. Esa tecnología no la tiene ni el Pentágono. Esa tecnología que tiene Rusia hoy en misiles no la ha podido igualar Estados Unidos. Rusia fue inclusive el primer país que logró burlar el domo, el famosísimo domo de hierro de Israel. Yo creo que ese fue el momento canónico de Estados Unidos. Ahí fue donde se dieron cuenta que esta guerra no la podían ganar y que ese foso sin llenadera llamado Ucrania iba a estar así por la eternidad hasta que quebraran su economía por el gasto enorme que está representando. Y así como Europa, la que solapó todas sus chingaderas durante muchos años, ahora está atacadísimo y está aterrorizado. ¿Y saben por qué? Porque si no estás en la mesa, entonces eres parte del menú. Y ellos lo saben, si no, pregúntenle a África. Digamos que también es una especie de instant karma, que Europa debería estar preocupado. ¡Puta madre! ¡Claro! Por dos grandes razones. Primero, porque ya se dieron cuenta que Estados Unidos ya no es el que solía ser cuando aquel desembarco de Normandía. Y no es porque hayan ayudado en aquel entonces, tampoco porque eran cuates. O sea, todo tiene un porqué. No hay enemigos, solo futuros socios. No hay amigos, solo intereses en común. En aquel entonces tenían un enemigo en común, todos. O ya no, las cosas cambian. Y ahora que Europa se ha dado cuenta que no tiene ni siquiera fábricas de armamento militar, porque han sido incapacitados e invalidados por Estados Unidos durante décadas, los abandonan. Los sacaron del juego, vaya. Y creo que la guerra de Ucrania tenía ese propósito, chingarse a Europa. Aun cuando Europa realmente lograra alinearse todos en un mismo objetivo común, en una misma política de defensa militar, que lo dudo. ¿De dónde chingados van a sacar armas? ¿De dónde chingados van a sacar el presupuesto para mayor armamento? Porque sí requieren mayor presupuesto. Donald se los pidió y no lo quisieron dar. Pero supongamos que lo logran, de milagro. Y supongamos que logran levantar su industria militar y armamentística. ¿Ustedes creen que Estados Unidos y Rusia los van a dejar? El problema de Europa es que nunca se dio cuenta que su verdadero enemigo no era Rusia, sino Estados Unidos. Y van a tener que ceder y van a tener que aceptar lo que se negocie en Ucrania sin chistar, porque el que paga manda. Y ahora van a tener no solo a una, sino a las dos potencias nucleares mayores del mundo en contra de ellos. Cuando accedieron a formar la OTAN, solitos se condenaron a tener esa bota en el cuello.